En 2024, México eligió a su presidente número 66. Por primera vez en su historia, el voto mayoritario fue para una mujer. Nuestro país tuvo su primera elección presidencial en 1824 y muchas cosas han cambiado desde entonces. Hace 200 años, solo los senadores podían votar. Todos hombres, por supuesto. Eligieron a Guadalupe Victoria con solo 30 votos. Este año, votamos más de 65 millones de hombres y mujeres. Una evolución llena de sobresaltos. Nos acaban de confirmar que efectivamente el sistema de cómputo no está funcionando, está callado, está caído. Que la presidencia de la República confirma que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia. Con la revolución llegó el voto universal. Han sido 100 años de elecciones llenos de episodios de violencia, atentados, renuncias y constantes acusaciones de fraude, sobre todo en la época del PRI. Y de eso precisamente le pregunté al experto en historia contemporánea de México, Javier García Diego, especialista en la historia de la Revolución Mexicana y autor de muchos libros, entre otros, uno referente a la historia de las elecciones en México. No hubo fraudes porque no había necesidad de fraudes. Y es que para él, el asunto de los fraudes es algo, digamos, inexacto. Primero hay una etapa de partido único, es el único que hay, por obvias razones, hegemónico. Luego va a haber años en donde ya existe la oposición, sobre todo a partir del PAN, pero son oposiciones muy reducidas. Ahora, esta es la pregunta fundamental, Javier. Es lo que trato de decir en este libro. ¿Para qué vas a hacer un fraude si controlas a toda la clase política que organiza los procesos electorales? Si el órgano que va a calificar la elección es todo tuyo, ¿para qué organizar fraudes? Hasta que luego de las elecciones de 1988 nace el antecesor del INE, el Instituto Federal Electoral. Es producto de una larga lucha cívica acompañada de políticos de diferentes partidos que estaban absolutamente convencidos de que el país requería un sistema electoral más profesional, más democrático, más riguroso. ¿Cómo construimos nuestro actual sistema electoral? ¿Por qué en alguna etapa el Congreso nombraba al candidato perdedor como vicepresidente, aunque fuera rival del presidente? ¿Qué papel ha jugado la oposición y cómo fue evolucionando? ¿Eso de sufragio efectivo no reelección es solo un eslogan? Esto es Pasado Presente, un podcast del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, en el que historiadoras e historiadores nos cuentan las bases para entender nuestro presente. Yo soy Javier Bravo y en este episodio platiqué con Javier García Diego sobre la historia de las elecciones en México. Soy Javier García Diego, historiador. Mis líneas de investigación son historia política e historia cultural del México revolucionario. Esto abarca, digamos, desde finales del Porfiriato hasta mediados del siglo XX, hasta la década de los 40, digamos. Mi docencia me lleva al curso de Historia de México de la Independencia a nuestros días. Otro curso que doy es Historia de México en el siglo XX, del curso de Revolución Mexicana en el doctorado de Historia. Es un año electoral, es un año complicado, pero platícanos, ¿por qué México necesitó en su momento el surgimiento de un árbitro electoral? Yo creo que, no creo, estoy absolutamente convencido de que la creación del IFE es producto de una larga lucha cívica por mejorar el sistema electoral mexicano, pero también una larga lucha cívica acompañada de políticos, de partidistas, de diferentes partidos que estaban absolutamente convencidos, y lo repito, en todos los partidos de aquel entonces, que estaban absolutamente convencidos de que el país requería un sistema electoral más profesional, más democrático, más riguroso. Para quienes no están muy familiarizados, ¿cómo se manejaban antes de las elecciones? Antes de que tuviéramos una credencial. ¿Antes de cuándo? Antes del IFE. Es que antes del IFE hay muchos periodos. Este librito busca 3 cosas. Además de hacer una síntesis, busca combatir 2 frases que denigran a los mexicanos. Las 2 son denigrantes y son además injustas e incorrectas históricamente. Una, decir 70 años de dictadura. México no ha vivido 70 años de dictadura. Y segundo, decir 100 años de fraude.
México no ha tenido 100 años de fraude. Lo que hemos tenido es una lenta elaboración con mejoras claras, evidentes en diferentes momentos, una historia del mejoramiento de nuestro sistema electoral, ¿sí?, a todo lo largo del siglo XX. Yo te diría, antes del IFE, ¿cuándo? Hasta 1912, y eso va desde la Constitución de 57, aunque después de la Constitución de 57 los procesos electorales no fueron tan regulares. A partir del triunfo de la Revolución nunca hemos dejado de tener elecciones. Okay. Los procesos electorales se han cumplido, incluso durante el periodo de Victoriano Huerta. En algunos casos se han retrasado unos meses. Evidentemente, el año de 1861 tuvo dificultades porque el país estaba en guerra, pero a partir de 67 hemos tenido procesos electorales siempre, con algunos momentos importantes. Por ejemplo, para mí uno de los primeros cambios sustantivos es 1912 pasar a votaciones directas, porque antes eran votaciones indirectas. ¿Cómo funcionaban estas votaciones indirectas? Bueno, es que hay dos momentos. 1824 la Constitución dispone que el presidente sea electo por la Cámara de Diputados, por el Congreso, ¿sí?, a propuesta de los congresos locales. Okay. O sea, se reducía a una clase política pues muy pequeña. O sea, el pueblo prácticamente era espectador. Estaba, digamos, al margen, salvo que participaba en la elección de los congresos locales. Okay. Estos congresos locales proponían y el Congreso Federal decidía quién era el presidente. Malamente, porque es un mal diseño institucional, mal diseño de ingeniería constitucional, se dispuso, se creía que eso era muy democrático, que el segundo lugar fuera el vicepresidente del país. Okay. Y entonces lo que generó fue que la relación entre el vicepresidente y el presidente fuera permanentemente mala. Sí, pues eran opositores. No solamente eso, envidiaba su puesto. Claro. Y por eso tenemos varias rebeliones contra el presidente encabezadas por el vicepresidente. Okay. Pero pasamos a 67. Sigue siendo una votación indirecta, pero con una mayor participación del pueblo. Primero hay una votación universal, lo que se entendía por votación universal entonces, o sea, sin mujeres, pero tampoco había restricciones censitarias, que sí las había habido en la primera mitad del siglo XIX. Este pueblo participante en las elecciones elegía electores, que se reunían en consejos distritales. Y estos electores eran los que finalmente hacían la elección del presidente, del Congreso y de la Suprema Corte. O sea, un notable. Elegían un grupo de notables, pero electos. Okay. No notables seleccionados, sino notables electos. La primera etapa son elegir de manera universal a los electores y la segunda etapa es esos electores eligen al presidente del país. En las elecciones del Porfiriato, digamos en las que más electores hubo, fueron en las de 1904 y apenas rebasaron los 19,000. O sea, estas 19,000 personas, notables como dices tú, vinculados a los gobiernos estatales, profesionistas destacados, hacendados, empresarios, ¿sí? Había un pool de donde se elegían a estos electores, eran los que decidían por la elección presidencial. Al principio cada consejo distrital tendría 60, 80 electores. Al final, con el crecimiento de la población, pasaron a tener entre 100 y 120 cada consejo distrital. Sumados llegaron a tener 19,000 votos. Estos eran los que decidían. Lo cual explica mucho de la estabilidad y las reelecciones de Porfirio Díaz. Claro. Primero no impides la reelección y luego el grupo de electores va a ser prácticamente el mismo, va a ser permanente, va a ser muy estable. Entonces, era previsible que sus productos electorales fueran los mismos. En 1912, la gran reforma de Madero, el voto directo. Por cierto, este es el lema, sufragio efectivo, que para muchos, yo he leído por muchos lados, que es un lema críptico, no tiene nada de críptico, es una propuesta clarísima. Es una condena al voto indirecto. Claro. O sea, que sea sufragio efectivo, que tú votes por el presidente, no por un elector. Que nadie medie tu voto, que nadie medie tu voluntad, tus preferencias. Por eso era tan sencillo. Sufragio efectivo, no reelección. No, Madero no era críptico, aunque pudiera hablar en algunas sesiones cuando estaba muy aburrido en San Pedro de las Colonias con los espíritus. Claro. Como político era muy pragmático. Sufragio efectivo,
no reelección. O sea, no reelección y voto directo. O sea, el voto indirecto no garantizaba que el resultado de la elección fuera lo que el pueblo quería, de ninguna manera. El voto indirecto garantizaba que los electores elegidos por el pueblo decidieran a partir de sus preferencias y de sus intereses. Okay. Me parece una respuesta muy pulcra, muy aséptica. Higiénica. Higiénica, totalmente aséptica. Esto es en 1912. A Madero no le tocó una votación directa porque esto, la primera vez que se impulsó fue para las elecciones parlamentarias, las intermedias, y él fue derrocado en el 13. Entonces, la primera elección presidencial, si eliminamos, porque no fue reconocida legalmente, la de Victoriano Huerta, Sí. ¿sí? La primera es la de 1920. Ya, elecciones. Tu pregunta, ¿quiénes calificaban las elecciones? Las autoridades locales, a los presidentes municipales, con los equipos con los que se suelen acompañar a los presidentes municipales, el policía del pueblo, y las calificaba el Congreso. En los 1940s hubo un cambio fundamental, hoy muy criticado, pero que en ese momento debe ser visto como un progreso, como un avance, que fue centralizar la organización de las elecciones por parte del gobierno federal, la Secretaría de Gobernación. Sí, efectivamente es el gobierno quien está organizando las elecciones, pero lo que se argumentó es que el gobierno federal, el gobierno central, la Secretaría de Gobernación, estaba más calificada, tenía mejor expertise, más profesionalismo que las autoridades locales, que algunas podrían ser buenas, pero en el fondo, Javier, era poner las elecciones en su primera etapa en manos de los caciques de los pueblos. Sí. Y O del militar en turno. Entonces, creo que fue un avance. Luego vino, pues pasaron muchos años, y voy a brincarme a una pregunta que ya formulaste. El IFE. Después del 94, la violencia entre la clase política y sobre todo la rebelión del EZ, varios políticos de varios partidos políticos resolvieron que el país necesitaba una reforma política. Y esa reforma es la creación del IFE, aunque todavía es un IFE supervisado, encabezado por el secretario de Gobernación. Imperfecto, digamos. Un IFE incompleto. Y luego ya vendría la ciudadanización de ese IFE. El primer cambio así electoral es producto de las elecciones del 88. Sí. Sí, ahí es cuando se crea este órgano. Y luego, después de la violencia del 94, en 97 se da ya la ciudadanización del IFE. Entonces, elecciones 88 obligan a un cambio, creación del IFE gubernamental. Experiencia de 94, se necesita un IFE más autónomo, y por eso se ciudadaniza entre 1996 y 97. Aquí me surgen dos preguntas. Primero, 1988, como lo menciona, hay acusaciones de irregularidades. Es como crear el instituto le da una cierta validez, ¿no? O decir, miren, para que vean que no estoy haciendo trampa, aquí está, ¿no? Bueno, yo no lo pondría en esos términos. Yo creo que fue una necesidad reconocida. Pero volvamos al 88. El 88 tiene un valor histórico muy particular. Es la primera gran escisión del PRI. Esta escisión fue la de la Corriente Democrática. La lideró el exgobernador de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas, y el expresidente del partido, Porfirio Muñoz Ledo. En su lucha juntaron varios pequeños partidos de izquierda para formar el Frente Democrático Nacional, del que Cárdenas fue candidato. Este movimiento originó lo que hasta hace poco conocíamos como el PRD. Ciertamente, en las elecciones de 1940, PRM todavía, se había escindido Juan Andreu Almazán. Para las elecciones de 1946, también, sin hablar de una escisión, Ezequiel Padilla lanza su candidatura independiente, habiendo sido hasta la víspera miembro del PRI y de los partidos que lo antecedieron. En 1952 también vemos una escisión dentro del grupo gobernante de Enríquez Guzmán, quien lanza su candidatura independiente. Pero es distinto. En 1988, un poco antes, la Corriente Democrática, que se va a escindir del PRI, no solamente es la escisión de un aspirante
que había quedado desilusionado porque el partido no le había otorgado la candidatura. No, estamos hablando de un grupo enorme de directivos, de mandos medios y de cuadros, ¿sí?, que piensan que hay que crear, que hay que cindirse, salirse de ese partido, crear otra instancia partidista, no por que hayan sido marginados de alguna decisión en términos de candidatura, sino porque están absolutamente convencidos de que el PRI ha perdido su identificación con los principios de la Revolución Mexicana, ¿sí? Me estoy refiriendo a la apertura económica, en fin, a la baja en la intensidad de las alianzas con los sectores populares, obreros y campesinos. Todo eso es lo que provoca que una cauda de directivos, mandos medios y bases se salgan, se escindan del PRI y van a crear el PRD en 89. Ahora, ¿cómo puedo yo llegar a la conclusión del resultado del 88? Primero que todo, Javier, a mí me educaron desde muy niño a disfrutar los deportes. Sí. Y yo siempre reconozco el resultado oficial. Uno puede decir el árbitro se equivocó, fue injusto. El resultado oficial es inmodificable. En ese sentido, ¿cómo explicar las elecciones del 88? La famosa caída del sistema. Exacto. Bueno, lo que pasa es que Cárdenas fue especialmente fuerte en dos estados. Bueno, en dos entidades federativas. En Ciudad de México y en Michoacán. Pero los resultados de la Ciudad de México llegan más pronto. Llegan ese mismo día. En cambio, los consejos distritales que estaban en zonas poco accesibles en aquella época, en donde todavía no había internet, Claro. las votaciones llegaban tarde. Por eso la impresión de que Cárdenas iba ganando, pues sí iba ganando, ¿sí?, en cuanto a los votos que habían llegado, ¿sí?, al conteo final, no en los votos depositados. Posteriormente empezaron a llegar ya estos votos y el resultado se fue, digamos, marcando hacia otro lado. Por eso se dice que hubo la necesidad de que se cayera el sistema por un rato para que dejaran tiempo para que llegaran los votos de otras regiones. Pero para mí la pregunta tiene que ver con esto. Si realmente Cuauhtémoc Cárdenas ganó las elecciones de 88, ¿cómo explicar su declive en las del 94 y su declive en las del 2000? Eso no le sucede a un ganador usurpado. Exacto. Y en el 94 y en el 2000 quedó en un tercer lugar en ambas, distante. Que tiene que ver, el 94 es, como usted dice, una muestra clave, ¿no? O sea, después de, bueno, el PRI se queda sin candidato a la mitad de las elecciones y aún así arrasa. Bueno, ya no arrasó, sacó poco más de 50% de votos, cuando que antes sacaba 90. Pero sí, sacaba 90, pero esto podemos platicarlo después, cuando no había alternativas. Pero para 94, claro que ya había alternativas. Una era la alternativa, vamos a decir, de izquierda, no me gusta la geometría política, y la otra era una alternativa en crecimiento, que desde las elecciones de 88 había rebasado su barrera del 20%, que era el PAN. O sea, vamos a recordar el PAN de Diego Fernández de 88. En ese sentido, creo yo que el que haya bajado en 94 a un tercer lugar, abajo de Zedillo Y de Diego. y de Diego Fernández, y en las de 2000, abajo de Fox y de La Bastida, nos permite cuestionar el fraude del 88, por algo muy concreto. ¿Quién controlaba, de manera corporativa si quieres, pero no vamos aquí a hacer ese tipo de juicios ahorita, quién controlaba al movimiento obrero y al sector campesino? ¿Quién controlaba los sectores medios en 1988? El PRI. El PRI. Parece ser que hubo fisuras en el sector petrolero y por eso hay una votación también muy alta por Cuauhtémoc, además de Ciudad de México, Michoacán, en los distritos petroleros. Era difícil decirle a los trabajadores del petróleo que no votaron por alguien que se apellidara Cárdenas, ¿no? Claro. Salvo eso, no veo cómo pudo haber ganado la elección. Los votos que se le reconocieron creo yo que son muy importantes. Quedó en segundo lugar, ¿sí? Dejó al PAN en tercer lugar.
Un PAN muy fuerte con Manuel Cloutier. Con un PAN muy fuerte, ciertamente. Así que ese es para mí el análisis del 88. Ok. Además, esta incisión es como natural, ¿no? En el PRI, sabiendo cómo surge, ¿no? Un montón de ideologías que se juntan para estabilizar de cierta manera. ¿Estoy bien en la formación del PNR? A ver, hagamos un poquito de historia. A mí me interesa ver el proceso evolutivo del aparato electoral mexicano. Si lo dividimos por etapas, la etapa del 20 al 29, los 20, es lo que yo he caracterizado como la etapa violenta de las elecciones en México. 1920, la que mencionamos hace rato, en las que van a contender primero Obregón contra Bonillas, Sí. y luego Obregón prácticamente solo. Gana con el 99.8, ¿no? Obvio, el hombre del momento. La elección Obregón-Bonillas es interrumpida, pospuesta por la rebelión aguaprietista. ¿Por qué? Porque Obregón siente que él merecía la candidatura del grupo revolucionario. Que Carranza se había equivocado eligiendo a alguien de su facción, pero que el elemento revolucionario en su conjunto lo tenía él como el candidato ideal. Esta rebelión surge del plan de Agua Prieta. Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles juntaron a casi todos los generales para desconocer al gobierno de Venustiano Carranza por no nombrar como candidato a Álvaro Obregón. Carranza huye a Veracruz para evitar una invasión a la Ciudad de México, pero las tropas de Rodolfo Herrero lo asesinan en una ranchería en Tlaxcalantongo, Puebla. La elección de 1924, vamos a decir, Calles contra de la Huerta. No fue así la fórmula final, fue Calles de Ángel Flores, pero en fin, antes, Calles de la Huerta, se interrumpe el proceso, la campaña, aunque ni siquiera va a ser necesario posponerla, por la rebelión de la huertista. Pero el problema de la rebelión de la huertista es que, más que una razón ideológica o cosa por el estilo, de la Huerta y algunos de los generales que lo acompañaron pensaban que eran mejores candidatos que Calles. Okay. Y en la elección de 1928, la característica va a ser, no va a haber una rebelión, aunque parece ser que la iba a haber, pero que fue abortada con el asesinato de Serrano y el fusilamiento de Arnulfo R. Gómez. Dos que fueron acusados de que iban a rebelarse. ¿Por qué se rebelan Serrano y Gómez? Porque sienten que la clase política mexicana, que Calles y Obregón, están rompiendo el acuerdo de 1920 del grupo sonorense en el poder, de que iba a haber una dinastía y que se iban a ir heredando el puesto uno a uno. Lo estoy poniendo muy simple. Sí. Entonces viene la reelección, se rompe el proceso de sucesión supuestamente pactado, y Gómez y Serrano dicen, no, nos tocaba a cualquiera de nosotros dos. No estaba pensado en que Obregón regresaba y luego eventualmente Calles. Entonces, esas tres rebeliones son rebeliones preelectorales, o esas tres etapas de violencia, expresiones de violencia. No son por el resultado, no es para oponerse a un fraude, Javier, es por no haber sido ellos los escogidos como candidatos. Entonces, ¿qué hace el PNR? Atiende la problemática del momento, dice, vamos a organizar un instituto en donde resolvamos internamente nuestras diferencias, acatemos la decisión del grupo para que no nos estemos autoerosionando, autogolpeando, autodebilitando en cada proceso electoral, porque es entre ellos. Es un conflicto al interior del grupo revolucionario, del grupo vencedor. Entonces se crea el PNR y va a funcionar para la elección de 29, que es la primera que enfrenta, la de Ortiz Rubio, va a funcionar para la de Cárdenas, y luego para la de 40 empiezan las escisiones. Los que están insatisfechos rompen el pacto de 29 y crean sus partidos independientes. Ninguno gana. Entonces yo veo, después de la etapa violenta, una etapa que yo llamo etapa hegemónica. Solamente hay un partido. Uno puede decir, bueno, pero el PAN se creó en 39. Sí, pero el PAN no propuso candidato presidencial ni en 40 ni en 46. Era más una onda ideológica. En 48 se crea otro partido, el Partido Popular. Entonces va a participar hasta 52, que es la primera vez que el PAN tiene candidato presidencial, 12 años después de creado. Entonces, primero hay una etapa de partido único, es el único que hay,
por obvias razones, hegemónico. Luego va a haber años en donde ya existe la oposición, sobre todo a partir del PAN, las elecciones de 58, de 64, pero son oposiciones muy reducidas. Y son reducidas, y por eso me permito llamar el periodo del partido hegemónico o dominante. Ahora, esta es la pregunta fundamental, Javier. Es lo que trato de decir en este libro. No hubo fraudes porque no había necesidad de fraudes. Exacto. Sí, exacto. ¿Para si qué vas a hacer 100% fraude de votos? Si tienes el 90%, ¿para qué vas a hacer un fraude si controlas a toda la clase política que organiza los procesos electorales? ¿Sí? Si todos los presidentes municipales son tuyos, si todos los gobernadores son tuyos, si el órgano que va a calificar la elección es todo tuyo, la Cámara de Diputados, ¿para qué organizar fraudes? A lo mejor se dieron en otras esferas, a nivel local y demás. Pero, por ejemplo, pienso yo, no necesitabas fraude porque la oposición no creció. El PAN era un partido minoritario, muy reducido y con presencia ni siquiera nacional. De hecho, habría que preguntarnos hoy si la tiene, pero en ese entonces clarísimamente no la tenía. Era un partido de clases medias cuando la clase media era muy débil. El Partido Popular, uno podría decir, bueno, es el Partido Popular, va a tener más bases. Un Partido Popular sin bases obreras, porque las bases obreras estaban en la CTM. La CTM es la Central de Trabajadores de México, una central obrera que nace en 1936 y que agrupa a 6,000 sindicatos a nivel nacional. La CNC es la Confederación Nacional Campesina, fundada en 1938 y que aglutina ejidatarios, comuneros, trabajadores del campo y productores agrícolas de todo el país. Que era parte del PRI. Entonces, no hubo fraudes porque no eran necesarios. Lo que te voy a decir es, efectivamente, la CTM controlaba la mayor parte del movimiento obrero mexicano. Y la CNC, a su vez, controlaba la mayor parte del campesinado mexicano. Yo no quiero denigrar a los sectores populares mexicanos, diciéndole el líder les daba la instrucción. No, hay comunión de ideas, hay una educación política compartida, hay experiencia biográfica, histórica, conjunta. Entonces, no me resulta extraño que los campesinos y los obreros votaran por el candidato del partido que les ofrece el mantenimiento del pacto, la alianza obreros y gobierno, y por otro lado, el partido, para que llegue a gobierno, que les ha ofrecido la reforma agraria. Claro. ¿Por qué votarías por otro lado? Si el PAN no te ofrece reforma agraria, ¿por qué si eres campesino vas a votar por él? Claro. ¿Por qué un partido que tiene garantizado el triunfo durante muchos años, de repente empieza a alimentar a la oposición? Yo, tanto como alimentar a la oposición, me parece otra vez cuestionable. Primero que todo, empieza a crecer la clase media, y empieza a crecer el movimiento obrero, se agota la tierra, ya no puedes ofrecer más reforma agraria, entonces el sistema entra en una crisis mayúscula. Hay una larga lucha en los 40, principios de los 50, en diferentes estados del país, en diferentes ciudades del país, en elecciones municipales, en elecciones locales. Segundo, es una demanda de muchos sectores del PAN. Como están diseñados los distritos electorales, nunca va a haber un distrito en el que gane el diputado candidato del PAN. Y esto fue entendido, entre otros, por el presidente Díaz Ordaz, por algunos políticos como Reyes Heroles, que dijeron, sí, es conveniente que entren estas voces y que se expresen porque están representando votos. A lo mejor no ganan en un distrito de manera directa, pero sí tienen una presencia apreciable. Reyes Heroles también decía otra cosa, que era la mejor manera de mejorar la clase política priista, que aprendan a debatir, claro, que aprendan a polemizar, que compitan. Y eso también tira Esto por completo ayudó, la idea de la dictadura, ¿no? Esa palabra, digo, de verdad, no se sostiene historiográficamente hablando. Claro. Salvo para los meses del gobierno de Huerta. Entonces, esto a su vez hizo que estos diputados que empiezan a llegar, los diputados de partido, del PP y del PAN, empezaran a profesionalizarse. Javier, durante los primeros años, el PAN no tenía políticos profesionales, ninguno era de tiempo completo. Entonces,
¿Por qué no crece? Pues porque era un partido con esas restricciones. Empezó a crecer, repito, a nivel legislativo, en algunas contiendas electorales locales, municipales y estatales. Y luego crece ya la clase media a partir de 70, 76, 82, ¿sí? Por la crisis económica. ¿Por qué no había crecido antes la oposición de la clase media? Porque el sistema económico mexicano iba bien. ¿Por qué vas a irte a la oposición si el país está creciendo? Sí, si me va bien, como Si para me va qué bien. cambio. Exactamente. Es a partir de las crisis económicas recurrentes que empieza a crecer la oposición. Esto es mucho más profundo, por ejemplo. ¿Por qué después del 68, que ha sido considerado un parteaguas en la historia, el embrión de la democracia mexicana? Y entonces yo les pregunto a quienes sostienen eso, ¿y cómo después del 68 el país votó arriba del 90% por el candidato que además estaba inmiscuido en la represión del 68? Así es, por el secretario de Gobernación. ¿Por qué? Pues porque no había alternativas. Quiero que me digan quién era el candidato opositor del PAN en 1970. Y en plena crisis también económica del 82, también No Miguel de había la Madrid alternativa. gana fácil. Exactamente. Pero vuelvo al 68. Pensemos en los tiempos cortos y en los tiempos largos. El impacto electoral del 68, el impacto político del 68 hacia el 70, las elecciones del 70 es mínimo. A largo plazo, pues es parte de la historia de la cultura política de este país. Pero hay que saber distinguir los tiempos cortos y los tiempos largos. También hay que distinguir la geopolítica. El movimiento de 68 afectó a ciertos sectores de cierta geografía de la Ciudad de México. Fíjate hasta dónde estoy diciendo. Yo quisiera que alguien me hablara de los movimientos estudiantiles en el resto de las universidades del país. Pues no pararon, siguieron trabajando. ¿Cuál es el impacto del movimiento del 68 en otras geografías y en otras clases sociales? Deja decirte un brillantísimo artículo de Ariel Rodríguez Curi sobre el conservatismo de esos años, el enorme número de cartas que le enviaron al presidente Díaz Ordaz de diferentes partes del país. Eso está en el ramo presidentes de la GN, de diferentes partes del país, de diferentes sectores sociales, diciéndole: presidente, qué bueno que usted tomó una decisión valiente en el 68. Esto para que nos empecemos a quitar fantasmas de nuestra visión histórica. Javier, ¿a quién se le ocurrió que un país que venía de un virreinato, que venía de un imperio, podía ser democrático? O sea, ¿cómo surge la idea de empezar a elegir a nuestros representantes? La pregunta vale, ¿sí?, en el sentido de que después de la independencia, durante varios decenios, seguimos pensando en una autoridad central y fuerte, que tomaba todas las decisiones, poder legislativo, poder judicial. Estamos pensando en la dictadura de Santa Anna, en lo que pretendió en algún momento Iturbide para sí, pero crecen las clases medias, impacta la Ilustración y empieza a permear un ánimo democrático. Pero tiene que ver con una cosa, el crecimiento de las clases medias. No hay manera de apuntalar una buena democracia sin una clase media vigorosa, con una buena cultura política y una buena educación en general. ¿Qué le espera a México electoralmente, democráticamente, digamos? Volvamos a nuestros cortes cronológicos. Primero el periodo de la violencia, partido único, partido hegemónico, partido dominante, ganaba las elecciones, pero ya había oposición. Y luego, producto, repito, el 88 genera una reforma política, el 94 genera otra reforma política, el IFE, que sea. Es a partir de que contamos con un órgano electoral que organiza las elecciones y que califica las elecciones, que entramos a una etapa democrática. Nadie lo puede negar. La contundencia es esta. ¿Cuántos cambios presidenciales ha habido? En gubernaturas, en presidencias municipales, miles que no se habían dado antes. ¿Por qué? Pues porque ahora hay una competencia electoral verosímil. Hay congresos divididos en prácticamente todos los estados. Entonces yo creo que si se intenta reducir la fuerza de esta institución, si se le erosiona su capacidad, su prestigio, México va a entrar otra vez en una etapa no democrática, pero como toda la historia será temporal.
¿Qué tendremos que hacer en los siguientes años en caso de que eso sucediera? Volver a luchar por la democracia y volver a crear un instituto que organice y califique las elecciones. No puede ser que el gobierno organice y califique las elecciones. Eso ya lo vivimos. Eso ya lo vivimos. Es una etapa del pasado. Y el pasado no suele volver de manera definitiva. Esto fue Pasado Presente, Historia en Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Javier Bravo. Este podcast fue producido por Quisay Estudios para el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva. Paula Vilella coordinó la producción y ambos estuvimos en la edición. En la producción estuvieron Carla Benítez y Laura Silverio. El guión es mío. El diseño sonoro y la mezcla son de Carlos Jorge García y Tiger Love. La grabación de la entrevista estuvo a cargo de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México. Queremos agradecer a Javier García Diego por su participación en este episodio. ¡Hasta la próxima!